¿Cómo es el speaking del examen LinguaSkill? Si hacen el examen en el centro, obviamente este examen sigue siendo online, lo tendrán que hacer totalmente en ordenador, totalmente online, pero entonces ellos os van a dar los auriculares, típicamente auriculares de este tipo, auriculares tipo gaming, que cubren la oreja, que tendrán el micrófono, típicamente con cancelación de ruido. El examen dura aproximadamente 15 minutos. En algunas preguntas, es decir, en la mayoría de ellas, tendrán tiempo para pensar y después para responder. Durante el examen van a ver lo que es el timer, es decir, una barrita como esta. Cuando la barrita es verde, significa que aún no debemos hablar. Cuando la barrita esta se vuelve azul y vemos cómo corre el tiempo, tal como lo ven aquí, entonces es tiempo para hablar. Igualmente hay preguntas donde podemos leer las preguntas o podemos leer lo que hay que hacer, por así decirlo, y después lo hacemos. Lo que es read and speak. También tenemos otro tipo de preguntas donde nos hacen la pregunta, la escuchamos una vez, no está escrita y tenemos que responder. Este es listen and speak, así que dos tipos de preguntas. Muchas personas se preocupan de que, por ejemplo, si oyen una pregunta solamente una vez y después tienen que responder, ¿qué pasa si no la entienden? Hay muy poca probabilidad que no la van a entender. Por la regla general, en cuanto se diseñan los exámenes, y los de Cambridge son especialistas en diseño de los exámenes, entonces piensan en ello. Las preguntas que os dan típicamente van a estar en lenguaje más fácil, más simple, el lenguaje que ustedes deberían entender, porque si lo piensan, este examen es multinivel, así que es posible que a la misma pregunta van a responder las personas de niveles muy distintos, por lo cual no puede ser demasiado complicada o rebuscada. Lo que sí hay que tener en cuenta es el tema de la pregunta y hay que responder a la pregunta exactamente, no podemos desviarnos. Una de las cosas más importantes para el speaking es enseñar lo que llamamos el rango de vocabulario o rango de gramática, es decir, variedad de diferentes estructuras de gramática que podemos tener o variedad de vocabulario. Lo que es igualmente importante, aparte del rango de vocabulario o gramática, es lo que llaman accuracy. Accuracy es más bien precisión a la hora de responder a la pregunta. Por ejemplo, si os preguntan sobre sus clases de inglés, si os gustan las clases de inglés en su academia, por ejemplo, entonces lo que deben hacer es hablar de las clases de inglés en su academia. Aquí vemos dos temas, es decir, clase de inglés, estudiar, quizás pueden mencionar algo sobre la academia, pero por ejemplo, si dicen que no van a clase de inglés porque tenían que ver una película súper interesante y era de acción y el actor era tal y tal, eso es desviarse demasiado. Y en esta respuesta, por ejemplo, digamos, enseñan un rango de vocabulario súper grande y hermoso, igualmente el rango de estructuras gramaticales porque hablan en pasado, en futuro, con condicionales y demás, pero eso no sería correcto porque no cumplen con el criterio de accuracy. Y entonces es súper importante escuchar bien, estar muy enfocada en la pregunta para entenderla bien, para poder responder a esa pregunta y no hablar de otras cosas. Obviamente, para extender la respuesta pueden añadir ejemplos o razones, pueden extenderla un poco, pero siempre su respuesta debe estar dentro del tema. El examen de LinguaSkill tiene 5 partes y ahora os cuento cómo son. Parte 1. En parte 1 tenemos 8 preguntas. El tiempo de respuesta para primeras 4 preguntas son 10 segundos, así que primera pregunta, 10 segundos para responder. Segunda, tercera y cuarta igual. Y después pregunta quinta, sexta, séptima y octava tienen 20 segundos para responder. Primeras 2 preguntas de Speaking Part 1 no se evalúan, pero el resto sí. Y ahora bien, en el Cambridge de toda la vida, en el PET, en el FC, las primeras preguntas en el examen oral con el examinador eran siempre las mismas. Y aquí son las mismas preguntas, así que no puedo confirmar que van a seguir siendo las mismas, pero es de lógica que serán las mismas. Ahora os digo qué preguntas son. Son preguntas tipo warm-up. Estas preguntas sirven para que nosotros empezamos a hablar, para que nos sintamos bien con el examen y demás. Pregunta número 1 típicamente es What's your name? Pregunta número 2 típicamente sería How do you spell your family name? Pregunta número 3 Where are you from? Quizás lo van a cambiar un poco a Where do you come from? Y pregunta número 4, Do you work or are you a student? Así que pueden pensar ya cómo van a responder. Es muy importante que respondan naturalmente a esas preguntas y también que rellenen todo el tiempo. Si son 10 segundos, pues intenten rellenar todo el tiempo.
Así que suscríbanse para más información valiosa sobre este examen. Suscríbete aquí y dale a la campanita. Y una información súper útil sobre el contenido del Speaking Part 1 de LinguaSkill. Entonces, recientemente los expertos de Cambridge revelaron que en esta parte se va a tratar sobre estos 4 temas: lifestyles, surroundings, preferences and opinions. Obviamente, esos temas van a ser ligados al tema en particular. For example, preferences on public transport or opinion on learning English online. Y bueno, saber eso casi nos resuelve la vida. Bueno, casi. Saber eso nos ayuda básicamente a saber qué estudiar o qué esperar, por lo cual hice un vídeo sobre preferencias, sobre cómo responder a las preguntas sobre preferencias, cómo en este tipo de preguntas enseñar vuestro rango de gramática. Así que aquí está. Y si no ven ninguna ventanita aquí, significa que todavía no lo puse. Y si no lo puse, pues esa es otra razón más para suscribirse ahora mismo, para enterarte cuando lo ponga. Parte 2 del examen de Speaking de LinguaSkill. Bastante simple, tienen 8 frases y tienen que leerlas. Básicamente ven una frase en inglés, una oración, y tienen 10 segundos para leerla, y después otra y otra, la leen en voz alta. Cada parte del examen constituye 20% de la nota final, así que podemos decir que cada parte de las 5 partes vale igual. Parte 3 de LinguaSkill. Aquí bastante fácil, tenemos que hacer un talk, un pequeño speech. Tienen 40 segundos para pensar y tienen 1 minuto para hablar. Aquí la información la ven escrita en la pantalla. Tienen típicamente un tema, un context sentence, la información sobre lo que hay que hacer, y tenemos lo que llamamos los 3 bullet points, 3 notes, básicamente 3 como notas, 3 cosas sobre las cuales hay que hablar. Este es un ejemplo. Y aquí una novedad, se puede usar papel, pueden tomar apuntes, es decir, tienen solamente 40 segundos para tomar apuntes, es muy poco, pero si hacen el examen en el centro autorizado de Cambridge, pues entonces pueden tener papel y escribir algo durante estos 40 segundos. No obstante, en este momento, si hacen examen en casa, sé que no pueden usar papel y boli, porque si lo hacen desde casa, tendrán un sistema de proctoring, un sistema especial que va a vigilar vuestra mirada, y vuestra mirada no se puede desviar ahí allá, por así decirlo, ni mirando el papel. Así que desde casa no es posible tener papel, ahora mismo. A ver si lo cambian. No obstante, en los centros, sí. Y si no saben qué decir, porque básicamente no saben qué decir sobre este tema, entonces tendrían que inventar, y eso no está mal. En esta parte no se evalúa tanto el contenido como lo que es accuracy, precisión, y también el rango de vocabulario y gramática. Parte 4 de LinguaSkill se llama Long Term 2 en el lenguaje de los examinadores. En esa parte otra vez tendrán 1 minuto para pensar, y durante este minuto pueden tomar apuntes y tendrán 1 minuto para hablar. Eso es lo que dice Cambridge sobre esta parte. Vamos a tener 1 or more graphics, for example, chart, diagram o una nota informativa. Y aquí yo veo que se nos complica un poquito la cosa. Está claro que tenemos que comparar o recomendar algo, pero no hay muchísimo material sobre parte 4, con lo cual no podemos ver cómo serán estos charts o estos diagrams o esas notas informativas. Este es un ejemplo que nos da Cambridge para que vean más o menos cómo es. El lenguaje de comparación para usar aquí serían cosas como better than, more than, as well as, etc. Durante este minuto de preparación, lo mejor que pueden hacer es tomar apuntes en los cuales van a reflejar la gramática más avanzada que van a usar para responder. Más avanzada es tu gramática y tu vocabulario, pues más puntuación puedes conseguir. En parte 5 tienen 5 preguntas, ¿ok? Primero, antes de todo, van a ver el texto y van a ver los temas acerca de estas preguntas. Tendrán 40 segundos para leerlo todo. ¿Y qué hay ahí? Entonces, tienen como 5 ideas generales sobre las cuales van a oír las preguntas. Por ejemplo, si el primer bullet point, si la primera idea general es sobre useful technology, pues entonces la primera pregunta que van a oír será sobre useful technology.
Y, por ejemplo, si la segunda idea es sobre having the newest technology, pues obviamente la pregunta va a ser sobre eso. Con lo cual, durante estos 40 segundos tienen tiempo para pensar más o menos el vocabulario temático adecuado a los temas que nos dan. Y después, cuando todo eso empezará, oirán primera pregunta y directamente tendrán que responder, tendrán 20 segundos. Y después otra pregunta, pues sobre el siguiente tema y tendrán 20 segundos para responder. Siempre las preguntas van en el mismo orden que los temas. No te olvides por favor de suscribirte a este canal para recibir más información valiosa sobre LinguaSkill y aquí os dejo mi vídeo sobre preferencias.